Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy nos vamos a centrar en tres empresas o tres acciones que están en unos sectores con mucho potencial, que son interesantes y que en este caso tienen en común una cosa, y es que son unas acciones baratas, con precios asequibles. Así que os voy a comentar un poco la situación de estas tres empresas y las acciones y su evolución para ver si encajarían en vuestro portfolio. La primera empresa de la que quería hablaros es Solaria, que es una multinacional española que fue fundada en el 2002 y que está centrada un poco en el sector de la energía, concretamente renovable, y aún más concretamente en la energía solar fotovoltaica. Esta empresa opera fundamentalmente en España, es donde tiene la mayor parte de sus plantas, pero aún así se ha extendido en los últimos años y cuenta también con plantas en otros países, como es por ejemplo Italia, Grecia, Portugal o Uruguay. Y además desde 2007 Solaria es la primera empresa solar española en cotizar en la Bolsa de Madrid. Esta empresa ha aumentado su popularidad en los últimos meses debido a un proyecto nuevo que va a llevar a cabo y que ha suscitado mucho interés, pero también tiene dos causas fundamentales. Por un lado, el hecho de que el pasado octubre de 2020 se ha introducido en el IBEX en sustitución de MásMóvil, y por otro lado, los consejos en noviembre de 2020 de Goldman Sachs en cuanto a comprar esta acción y que actualmente aconsejan mantener. Concretamente, Goldman Sachs destacaba el potencial de crecimiento de Solaria de hasta casi 10 veces de aquí al 2026, y también por otro lado remarcaba esa expansión que está realizando por el sur de Europa, instalando nuevas plantas, como os digo, en Grecia, Portugal o Italia. Por otro lado, Bank of America también destacó el potencial de crecimiento de esta empresa en base a que considera que es una gran oportunidad ese desarrollo del hidrógeno verde, que puede llegar a tener un éxito tal como la demanda actual de electricidad. Y de esta forma Bank of America considera que España podría llegar a tener la capacidad de captar parte de esa demanda y convertirse en un importante hub de hidrógeno en el sur de Europa. Como ya hemos comentado en algún otro vídeo previo de acciones, ahí decíamos cómo iba a ser muy importante y muy relevante en los próximos años todo el tema de medio ambiente y sostenibilidad. Hay mucha gente que se está centrando en el tema de la digitalización, que sí que es cierto que va a ser fundamental, y mucha gente que me pide empresas concretamente del 5G, pero aparte de eso va a ser muy importante, como digo, este tema de la sostenibilidad, medio ambiente y por lo tanto el fomento de energías renovables. Ya comentamos cómo el marco financiero plurianual de la Unión Europea del 2021 al 2027 se iba a centrar en esa sostenibilidad y en la digitalización. Y también comentamos cómo China había aumentado sus compromisos con respecto al Acuerdo de París. Y también dijimos cómo Estados Unidos, que se había salido del Acuerdo de París en base a lo que dictaminó Trump, pues también comentamos que en el caso de que ganase Biden era posible que se volviese a introducir Estados Unidos en este Acuerdo de París, y es precisamente lo que ha ocurrido. Una de las principales cosas que ha hecho Biden nada más subir al poder ha sido reintroducir a Estados Unidos en este acuerdo. Por lo tanto, observamos cómo en este acuerdo volvemos a tener a las dos principales potencias a nivel mundial, así como a toda la Unión Europea y a muchos otros países importantísimos que están comprometidos en materia de medio ambiente. Además, en el último informe publicado por Solaria indican cómo al finalizar el ejercicio, el 31 de diciembre de 2020, ha obtenido un aumento de los ingresos totales de un 54% y también un aumento del EBITDA de un 56% y un aumento del EBIT de un 104%. Además, también destaca el aumento del beneficio antes de impuestos de un 250% y un aumento del 27% para el beneficio después de impuestos. Pues aquí tenemos a Solaria y la evolución de sus acciones. Como podéis ver, el inicio de esta empresa ha sido bastante tranquilo, pasó más desapercibido, pero poco a poco en los últimos años ha conseguido crecer bastante, y especialmente en el 2020, que ha sido el año, como digo, a partir del cual comienza a tener más trascendencia todo el tema de la sostenibilidad. Así que vemos este empujón en pleno 2020 y especialmente a finales de año, que ha sido cuando estas grandes firmas han recomendado comprar a Solaria por el potencial de crecimiento que podría tener la empresa. Los rumores y los consejos de esas firmas hicieron que al final Solaria consiguiese un máximo por aquí en torno al 8 de enero de 26,76 euros. Sin embargo, en ese caso vemos que la empresa en realidad estaba bastante sobrevalorada, porque simplemente es un auge que tuvo de repente por todas las recomendaciones de Goldman Sachs, Bank of America y demás. Pero estaba claro que eso al final se iba a acabar corrigiendo. Y como podéis ver, poco a poco ha ido cayendo el precio, que probablemente se quede un poco más estable, y nos da lugar a una situación perfecta para comprar en el caso de que nos interese esta empresa. Porque algunas agencias y concretamente Morningstar decían que efectivamente a raíz de todas esas recomendaciones y demás pues había habido una sobrevaloración de la empresa a inicios de año, pero que el precio que recomendaban para seguir comprando esta empresa, o el precio adecuado para ella, se situaría en torno a los 18 euros. Y como podéis ver en esta franja de aquí, es precisamente el precio en el que se sitúa Solaria actualmente.
Concretamente, por ejemplo, ha cerrado el mes de abril en unos 17 euros. Por lo tanto, según las indicaciones de Morningstar, sería un precio bastante razonable para empezar a comprar en esta empresa. Pues como podéis ver por aquí, es interesante ver ese incremento en las ventas. Ya hemos visto ese aumento importante en el 2020 en cuanto a sus acciones, también fomentado por lo bien que ha ido a la empresa en ese año. A raíz de los confinamientos y toda la crisis sanitaria, como digo, ha incrementado esa importancia del medio ambiente y demás. Por lo tanto, también han aumentado bastante las ventas de numerosas empresas que están en ese sector. Y también en base a distintas estrategias y acuerdos que tienen muchos países, pues se espera que se dé un impulso muy importante de aquí a unos años a las energías renovables. Por lo tanto, eso también cuadra con las expectativas que hay para 2021, 2022 y 2023 de este incremento de las ventas que podría llegar a tener Solaria. Y que, como veis, son incrementos cada vez aún mayores y bastante importantes, así como la evolución positiva que se esperaría también para el EBITDA. El beneficio por acción en este caso también va a tener una trayectoria positiva. Las estimaciones indican que continuará creciendo y, como podéis ver también en esta gráfica de aquí, el beneficio por acción o el EPS viene dado por las barras verde oscuro y las estimaciones, al menos en este caso, resultan bastante favorables, con unos incrementos muy importantes en el 2022 y en el 2023. Siguen siendo simplemente estimaciones, pero bueno, es conveniente ver un poco cuál es la perspectiva o la trayectoria de futuro que se esperaría o que estiman los analistas que podría tener esta empresa, ya que en parte cuadraría con esa estimación o ese potencial de crecimiento que han destacado estas grandes firmas. Un inconveniente en este caso quizás sería que todavía la empresa no reparte dividendos, así que aquellas personas que estén interesadas en empresas que repartan dividendos, pues no sería esta una empresa quizá que les pueda interesar tanto. Otra empresa de la que quería hablaros es Himax, que es una empresa de semiconductores con sede en Taiwán, que fue fundada en el 2001 y que actualmente podemos encontrar en el Nasdaq. Esta empresa produce una serie de chips de procesamiento de imágenes que son muy demandados para videojuegos, ordenadores, tablets, coches, etc. Aún así, también produce otra serie de productos muy importantes, todo dentro del tema de la digitalización y la tecnología, y aquí podríamos encontrar también sensores de imagen, drivers o amplificadores. En su último informe del cuarto trimestre de 2020, la empresa nos indica cómo se ha producido un aumento de los ingresos de en torno a un 15% respecto al trimestre anterior, especialmente gracias al aumento de las ventas de los drivers, y por otro lado también un aumento de los ingresos de más de un 50% a nivel interanual. Pues por aquí tenemos la evolución de sus acciones y, como veis, en el 2020 ha tenido una situación bastante estable y continua, pero a final de año ha comenzado a repuntar, teniendo un gran impulso especialmente a principios del 2021. Ha tenido cierta volatilidad con subidas y bajadas debido a que ha sido un aumento bastante repentino, así que hay que tener cuidado con eso, pero las expectativas, al menos para la empresa y para su sector, son positivas y se esperaría que siga en una senda estable de crecimiento. Además, podemos comprobar también esa evolución que ha habido en el 2020 mediante este cuadro en el que encontramos esa evolución trimestre a trimestre. De forma que observamos ese aumento de los ingresos del primer trimestre al siguiente, teniendo en cuenta que este aumento es bastante leve debido a que era el trimestre afectado por los confinamientos, pero que sin embargo se ha recuperado notablemente en el siguiente trimestre y especialmente en el último. De la misma forma, la misma tendencia se observa también en el beneficio bruto, con esa bajada en el segundo trimestre de 2020 debido a los confinamientos y a continuación la recuperación especialmente a finales de año. Y aparte de esta evolución trimestral, podríamos verlo a nivel anual. En este caso veríamos una evolución también positiva y favorable desde el 2018, con unas ventas que a continuación en el 2019 descendieron y que también, por ejemplo, se refleja ese resultado en el EBIT, que fue negativo y que en parte es normal porque yo creo que desde que salió a bolsa más o menos esta empresa, probablemente el 2019 ha sido su peor año, pero al final el 2020 le ha servido de trampolín para volver a recuperarse y volver a esa senda de crecimiento. Y como podéis ver, las estimaciones para los años próximos son bastante buenas, tanto que se estima que esta empresa vuelva a repartir dividendos progresivamente. La siguiente empresa de la que quería hablaros es Zynga, que es una empresa estadounidense fundada en el 2007 y que se dedica al desarrollo de distintos juegos online para aplicaciones, páginas web y redes sociales. Zynga en sus inicios estableció importantes colaboraciones con empresas como fue, por ejemplo, la que hizo con Facebook, que impulsó bastante a esta empresa en torno al 2010, ya que Zynga elaboró el famoso juego Farmville que tuvo tanto éxito en la plataforma. Posteriormente, en torno al 2013 y 2014, la empresa no atravesó su mejor momento y tuvo que hacer una reestructuración empresarial y cambiar un poco sus proyectos. Sin embargo, a partir de 2015, la empresa volvió a situarse en una senda de crecimiento más estable y ha establecido nuevas colaboraciones con importantes empresas como Snapchat o Amazon Prime en los
los últimos años. Aparte de estas alianzas, también ha intentado seguir creciendo mediante la adquisición, por ejemplo, en 2020 de la empresa Peak Games, que es la creadora de juegos como Toon Blast o Toy Blast. Además, la empresa también ha desarrollado nuevos juegos relacionados con series y películas de éxito como Harry Potter o Juego de Tronos, y también ha lanzado su propia página web con algunos de sus juegos más remarcables. Zynga tuvo un importante impulso en el 2020 a raíz de los confinamientos que aumentaron el número de usuarios y de personas jugando a sus juegos, y también a inicios de 2021 mediante la adquisición de la empresa Extra Games, que es la desarrolladora de juegos como Diablo o Torchlight. En su último informe del cuarto trimestre de 2020 podemos observar cómo nos muestra un aumento de un 52% de los ingresos totales a nivel interanual, especialmente gracias también al lanzamiento en septiembre de 2020 de su último juego sobre Harry Potter, que incrementó mucho las ventas, y esto también ha impactado en el cash flow, que ha aumentado un 63% a nivel interanual. Y por aquí podríamos ver las acciones de Zynga, que como veis han ido creciendo poco a poco, paulatinamente, pero con un continuo ascenso. Especialmente a raíz del 2019 observamos ese mayor impulso, y aún más en el 2020, especialmente pues en el segundo trimestre, como podéis ver, del 2020, que es precisamente ese trimestre en el que se produjeron la mayoría de confinamientos, y que por lo tanto hubo mayor cantidad de usuarios haciendo uso de estos juegos de la empresa. A finales de año la situación se calmó un poco y bueno, ya con los desconfinamientos y demás pues se produjo también en parte esa caída. Pero aún así, con la nueva adquisición que ha hecho Zynga a inicios de año, comprando una nueva empresa e incorporando nuevos juegos a todo su catálogo, y además también con los anuncios de próximos juegos bastante relevantes y los estrenos en distintos países, han hecho que en el 2021 la empresa vuelva a coger fuerza y aumente de nuevo. Por lo tanto, podemos ver esa tendencia positiva a pesar de que haya algunos momentos en los que las acciones caen. Por aquí podríamos ver el balance de Zynga a nivel anual y para el último ejercicio 2020, y observaríamos una cantidad total de activos, de la cual solo 1.859 serían activos corrientes, y es en parte debido a esta gran dotación que hay en el fondo de comercio, que hace que haya una mayor cantidad de activos no corrientes. Recordando que este fondo de comercio resulta pues un valor intangible que proporciona a la empresa en base a la clientela, el prestigio o la experiencia que pueda tener. Y si lo comparamos con el total de pasivos, observaríamos que básicamente el total de activos es prácticamente el doble que el total pasivo, y que además de este total pasivo encontraríamos simplemente 1.325 como pasivo corriente o deudas a corto plazo. De esta forma observamos que la empresa tiene una buena gestión de sus deudas y que tiene una mayor clasificación de estas a largo plazo, lo cual le puede dar mayor estabilidad en el caso de que se afronte una crisis económica. Por tanto, la verdad es que la gestión a nivel de balance de Zynga está bastante bien, y esto puede dar una mayor seguridad en el caso de que se atraviesen inestabilidades económicas como es la situación actual. Y estas son las empresas que quería comentaros porque me parecen interesantes en base a los sectores en los que se encuentran. Sin embargo, recordad que cada inversor tiene que hacer su propio análisis según sus circunstancias personales y preferencias. Pero de todas formas, espero que hayáis encontrado alguna que quizá pueda encajar en vuestro portfolio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado, y si os ha gustado, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.